Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver hoy otra partida la partida número 17 del libro de mis 60 mejores partidas de Bobby Fischer. Ah, es una partida que Fischer juega con blancas contra tal en el torneo de candidatos del 59, es una defensa siciliana y se titula Una derrota por los pelos. Aquí, esta partida hay algo que me ha llamado la atención especialmente. Más que la demás. A mi modo de ver, en esta partida se ve un punto de inflexión en Fischer, aunque no lo nombra explícitamente. Aquí hay algo que dice, por ejemplo, a nivel de anécdota al principio, dice que le pidieron un autógrafo a tal y, bueno, con su sentido del humor, ¿no?, que él tenía, dice que firmó con el nombre también de Fischer. Dice, ¿y por qué no? Dice, le he ganado tantas veces a Bobby que supongo que ya me he ganado el derecho a firmar con su propio nombre. Yo creo que en esta partida Michael Tal hizo crecer a Fischer. Lo hizo crecer realmente. Se dicen cosas aquí interesantes. Vamos a verla, ¿vale? Y os comentaré sobre la marcha. Bueno, como os he dicho, es una defensa siciliana. En este caso, vamos otra vez a una Najdorf. Con la idea de alfil C4, que sabéis que bueno, es este ataque, ¿no? El ataque Lipnitsky. A Fischer le gustaba esta jugada. De hecho, en las partidas 55 y 58 consiguió excelentes resultados. Esta es una de las 4 partidas en las que salen en este libro en las que Fischer pierde. Y pese a ello, él considera que ha jugado bien. E6 y aquí alfil B3. Bueno, dice que no tuvo mejor suerte contra Blackstone en unas simultáneas en Davis, California, en el 64, con esta otra línea, que es haciendo enroque y tras alfil E7, alfil B3, dama C7, F4, B5, F5, B4 y aquí hizo el F por E6, que es una jugada interesante. Caso de caballo de C a E2, existe la línea de E5 molestando al caballo, caballo F3 y alfil B7 y le da al negro ventaja. Por eso aquí tras B4 hizo este F por E6, B por C3, E por F7, rey F8, alfil G5 y aquí el negro hace una buena jugada que es este caballo G4. Perdón, caballo G4. Y aquí dice, las negras deben ganar. Si miráis el módulo sale en ventaja para el blanco. Bueno, entonces yo como vi que él decía, las negras deben ganar con este caballo G4 y luego el otro. Quisiera ver una cosa, un segundo, no sé si hay aquí partidas. Bueno, no, hasta aquí está equilibrado, ¿no? Por lo que veo la base de datos. Bueno, a partir de esto de que las negras deben ganar, yo he mirado un poquito y propone como mejor línea, de hecho una línea única, alfil por E7, dama por E7, alfil D5, o bastante crítica, no crítica del todo, pero bastante crítica. Torre A7, torre B1, también serviría en este caso B por C3, creo que quede claro, ¿no? Y tras torre B1, si por ejemplo caballo E5, lo mejor, pero si caballo E3 haciendo el doble, perdón, dama C1, caballo por F1, B por C3, no hay prisa por recapturar el caballo en este caso de F1, caballo D7, caballo C6, hace el doble de dama y torre, la dama en H4, caballo por A7, caballo por H2, dama E1, proponiendo el cambio de damas, y tras dama F4, E5, caballo G4, G3, dama por E5 y caballo por C8. Y en este caso dicen que las blancas están ganando. Un poquito mejor es seguir con, en lugar de con caballo por E3, ¿vale? Tras este caballo G4, meterlo en E5. ¿Vale? Eso dice que es un poquito mejor para el negro. Pero bueno, tras B por C3, dama C7, viene la torre B4, está de alguna forma forzando a este avance de A5, torre B3, H5, rey H1, es importante sacar al rey de la diagonal, y tras torre H6, caballo B5, hace el doble de dama y torre, dama C5, caballo por A7, dama por A7 y dama D4, y aquí el blanco tiene una clara ventaja. Entonces, bueno, aunque pese a que él dice eso en el libro, pues no sé si queda muy justificado. Si miráis la posición,
sí que es verdad que está un poco, da una sensación un poco de desorganización, pero bueno, la realidad es que el blanco no lo tiene nada mal en absoluto. Yo diría que es eso, que lo tiene mejor, ¿no? Tenemos el blanco básicamente, tiene una torre a cambio de los dos caballos, ¿no? Lo cual es mejor para el negro, pero claro, si miramos peones, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4. Entonces sería torre y dos peones a cambio de dos caballos. Eso si lo miramos a nivel de material, ¿no? Pero a nivel de actividad de piezas, pues es bastante preferible el del blanco, ¿no? Las del negro están como muy desarmónicas, ¿no? Muy desparramadas, ¿no? Por el tablero. Ah, ¿qué más os puedo decir? Es que también tenemos el peón en séptima, ¿no? Y si el negro cambia la dama, pues nos vamos a quedar con un buen centro. Y la estructura de peones del blanco mejora algo. La del negro es peor. Pero bueno, esto es esta línea. Aquí él jugó alfil b3 en lugar de apresurarse con el enroque. Y bueno, aquí el negro jugó b5, lo cual es una muy buena jugada. Dice que en su primer encuentro tal jugó una cosa un poquito más floja, como es alfil e7. Vale, la pone como mal alfil e7, pero de hecho es la tercera jugada más hecha, ¿no? En la base de datos, por ejemplo, del chess, precedida por b5, que es la textual, y caballo bd7. ¿No? 2.438 para b5, 1.758 para caballo bd7, pero 591 para alfil e7. O sea que, bueno, él la pone como mala, pero creo que tampoco es una jugada terrible. F4, enroque. Propone ya la posibilidad aquí de hacer b5. De hecho, b5 se han jugado solamente en 13 partidas de las que salen en Lichess, pero el 46% es para las negras. Bueno, creo que tiene bastante sentido, ¿no? En fin, F4, enroque, dama F3, perdón, y podríamos hablar de más líneas, que no os lo he dicho, pero bueno, aquí caballo C6 es la principal. Enroque, que es la que se hace, dama C7 también se hace, y B5. Enroque, dama F3, dama C7, y ahora vemos aquí un par de líneas, ¿no? La mejor aquí sería este F5. Pero bueno, podemos ver, por ejemplo, nos enseña también esta otra línea. Dice que aquí en caso de enrocar sería una mala jugada porque tras este B5, F5, B4 atacaría el caballo, caballo A4, E5 ataca al otro caballo, caballo 2 y alfil B7 y el negro queda con una ligera ventaja. Entonces no era parece que ser que lo mejor. Con F5 es lo que se jugó en ese primer encuentro con tal y tras E5, bueno, hacen aquí E5, dice que si caballo C6 continuaríamos con alfil E3 y comenta, bueno, hay una ligera ventaja para blanco, pero sobre todo comenta aquí que hay un dominio del juego. E5 es lo que se hizo, caballo D2, B5, este A3, alfil B7 y G4 le da al blanco una clara ventaja y ataque. Y esto es lo que se jugó en el primer encuentro con tal. Han jugado muchas veces ellos. Este B5, F4 es la jugada interesante que se hizo. Parece que se está entregando un peón, ¿no? Yo creo que es un poco lo que está aquí en juego, ¿no? Después de este F4. Aquí comenta que contra Olafsson jugó la línea de enroque. Alfil E7, es lo que se hizo. Si en este caso B4, pues puede seguir con un caballo A4, caballo por E4. Es verdad que se entrega el peón, pero tras torre 1, caballo F6, alfil G5, realmente el blanco tiene ventaja y ataque. Entonces no es muy buena esta idea de ganar ese peón, ¿eh? No es muy recomendable porque se gasta una serie de tiempos que luego con ese rey en el centro, encima se abre la columna, al menos se queda la columna semiabierta y todo, no tiene muy buena pinta. No es muy buena línea. Tras enroque es mejor alfil E7, es más prudente. Dama F3, jugada interesante, y dama C7. Caso de alfil B7 sería mala, porque aquí tendríamos una muy buena jugada como alfil por E6.
Y alguien me preguntará, ¿pero eso por qué? No quise rellenarlo. Bueno, porque aquí tras F por E6, caballo por E6, estamos tocando la dama, y tras dama por D7, caballo por G7. Rey D7, y ahora podemos seguir manejando con el caballo a F5 o poner el otro en D5, lo que sea, y queda muy compensado aquí el blanco, ¿no? Por la pieza, pero bueno, pero el negro se queda se queda simplemente con 4 peones, ¿no? Por 7 del blanco. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? De alfil B7, alfil por E6. Y es lo que lo prohíbe. Si en lugar de alfil B7, bueno, pues hace dama C7, que es la otra idea. Dama G3, B4 atacando al caballo, caballo C2, G6. Y en este caso, aquí hizo el C3, una partida entre Fischer y Olafsson, en Buenos Aires en el 60. Alfil H6 sería una muy buena jugada, impidiendo el enroque. Tras C3, que es mala, caballo por E4, dama E3, ¿no? Dama E3, caballo F6, C por B4 y enroque. Y bueno, si miráis por módulo hay igualdad, pero comenta aquí que hay posiciones de doble filo, ¿no? Esto se jugó entre Fischer y Olafsson en Buenos Aires en el 60. Pues bien, vamos a seguir con lo principal. No sé si hay algo más que quería deciros aquí, creo que sí. Esta otra, dama F3 es otra jugada que se hizo, perdón, ya sabía yo que la quería explicar. Dama F3 es otra jugada que se hizo entre una partida entre Byrne y Evans en el Campeonato de Estados Unidos del 67. Byrne fue un gran jugador, coetáneo de él. Jugó mucho con Byrne, varias partidas con Byrne bastante interesantes, bastante bonitas. Pues son americanos los dos. Alfil B7, alfil G5, B4, caballo 4, caballo BD7, enroque, dama 5, alfil por F6, caballo por, torre de F a E1 y alfil E7, y aquí el negro tiene una clara ventaja. Es decir, bueno, la idea de... Bueno, una ligera ventaja, no clara, más bien ligerita. La idea de dama F3, pues bueno, parece que no es lo mejor tampoco, ¿no? No, al menos a Byrne no le sirvió contra el tal Evans. F4, y aquí le juegan B4, ¿no? Minando indirectamente el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque el caballo está dominando dos casillas centrales. Claro, si le atacas con el peón, pues se está atacando el centro. Caballo A4, caballo por E4, sin problema. También sería posible aquí jugar alfil B7. Entonces aquí caballo por E4, enroque. Y aquí volvió a ser alfil B7, volvería a ser una buena jugada, para el negro, pero se hizo la jugada G6 y es una jugada un poco dudosa. De alguna forma da otro punto de ataque, ¿no? F5, muy buena jugada. Y vamos a ver, ¿no? Si aquí le tira por hacer E por F5, continuaremos con alfil D5, atacamos al caballo y a la torre, y tras torre A7, caballo por F5, estamos atacando al caballo y a la torre, G por F5, y en este caso dama D4, y se atacan las dos torres a la vez, ¿no? Y aquí se da este tema, es recurrente en varias líneas. Si tras F5, bueno, lo que pasó fue este G por F5, ¿no? También bastante lógico. Pero continuó con caballo por F5. Él lo tenía esto calculado y eran una serie de jugadas muy duras, ¿no? Continuó con torre G8, pero vamos a ver las líneas, ¿no? Si E por F5, seguimos con dama D5, amenazamos el mate en F7 y a la torre también. Torre A7 y dama D4, otra vez hacemos dobles de torres. Si en lugar de eso, después de dama D5, en lugar de torre A7, nos juegan dama C7, que sería otra idea, ¿no? Igual lo mejor para el negro realmente, aunque entregue la torre. Dama por A8, alfil G7, alfil E3 y enroque, y le dejaría el blanco con una ligera ventaja. Pero creo que algo más no tan fuerte como la otra línea, ¿no? Con E por F5, dama y torre aquí. Bueno. Si después de caballo F5 nos jugasen D5,
que es otra idea. Quizás esto sería lo mejor defensivamente. Tras caballo H6, alfil por, y el blanco tiene una ligera ventaja. Sobre todo amparada por la debilidad del rey y por la falta de desarrollo. Lo mejor que tiene el negro aquí es el caballo en E4. Por F5, torre G8, quizás la mejor, también, una de las mejores junto con D5. Y aquí, bueno, como él dice... Bueno, quisiera comentar esta jugada después del caballo por F5, una cosa que dice Panov. Bueno, ellos entre comillas han ido comentando lo que les ha sorprendido uno del otro, ¿no? Y realmente se dejan... Y aquí dice Panov, con la típica objetividad del telón de acero, comentó en los boletines soviéticos. Casi toda la partida fue jugada por Fischer en el estilo de Tal, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, porque Tal no se defendió en el estilo de Fischer, acertando. Por el contrario, con la única y salvadora contrachance. Me parece muy curioso este comentario. Los dos son jugadores de ataque. Fischer es un jugador de ataque y Tal también. Pero yo pienso que aunque se diga que tienen estilos parecidos, yo no lo veo así. Porque veo a Fischer mucho más directo, mucho menos sutil. Es mucho menos sutil. Él piensa, o sea, piensa apartando de sí la psicología, solamente con las buenas jugadas, es una cosa muy típica que se dice él, pero es que él piensa en las mejores jugadas, ¿no? Y Tal, en ese sentido, pues es mucho más refinado a nivel de psicología del jugador. Es mucho más, y en algunas partidas se ha visto, ¿no? Que incluso una partida en la que lo llega a engañar a Fischer. Más de una vez Tal se ve perdido, pero sabe aguantar muy bien el tipo. Y en esta partida es otro momento en que lo hace, ¿no? Aguanta muy bien el tipo. Y Fischer hay un momento que queda un poco saturado, ¿no? y que no consigue sacarlo. Veamos la siguiente jugada de Fischer, ¿no? Y además lo comenta, dice que es un cañonazo, y es que es realmente una jugada increíble, ¿no? Alfil de 5. No sé, es bastante curioso, ¿no? Aquí se continúa con torre A7. Si vamos a ver las líneas, ¿no? Si E por D5, si se comen al alfil, dama por D5, tocando la torre, alfil por F5, torre por F5, también serviría dama por F5, o sea, también esta sería posible, ¿vale? Estamos amenazando un mate al fin de cuentas, quiere decir que hay ataque. Pero bueno, tras torre por F5 seguimos atacando a esta, estamos amenazando a este, ¿no? El mate, bueno, el caballo está tocado. Hay varios temas aquí que compensan de sobra esa pieza de menos, ¿no? O prometen recuperarla pronto. Tras torre A7, dama por E4, torre E7 y dama por B4. Y aquí, si en este caso dama C8, tendrían alfil G5 y ya sería, bueno, en este caso sería ventajoso para el blanco, ¿no? Una clara ventaja. Y bueno, tras dama por B4, torre 2, alfil G5 igualmente. Esta dice que es una buena jugada. Si miráis por módulo, dicen que a lo mejor es un torre F2, ¿no? Defendiendo sobre todo, porque hay que ver que el punto G2 está atacado, ¿no? Y tras torre por, dama E1 jaque, alfil aquí, dama por F2 y el blanco tiene una clara ventaja. Sin embargo, aquí él propone alfil G5 y tras torre por G5, torre por G5, dama por G5, dama por B8. Y bueno, el blanco también queda bien, ¿no? Bueno, la posición es básicamente igualada, ¿no? Según una nota de Panov, el blanco está ganando. Pero si miráis un poquito lo que os dice, pues más igualdad que otra cosa. Sí que es verdad que el blanco tiene mejor estructura de peones, pero también es verdad que el negro tiene un alfil, ¿no? Y hay peones en los dos lados del tablero. Entonces, de cara a un final, no tengo yo tan claro. Tras alfil por D5, también puede ser E por F5, comerse el caballo, pero continuará con alfil por A8 y el blanco tiene una clara ventaja. ¿Qué hacen aquí? Pues torre A7. Torre A7. Continúo con alfil por E4, que es una mala jugada. Y vamos a analizar algo que dice Kevich.
que dice aquí en caso de... Dice que alfil E3 sería una muy buena jugada, daría igualdad, ¿no? Porque, bueno, tras caballo C5, dama H5, torre G6 y torre de A E1. Y aquí el blanco pues tiene una clara ventaja, ¿no? Esto es lo que dice, nos comenta Kevich. Vamos a ver las subvariantes, ¿no? Dentro de esto. Aquí también después de alfil E3, en lugar de caballo C5, podríamos analizar E por D5, quizás sería algo mejor para el negro. Y tras alfil por A7, dama G5, caballo E3, en este caso alfil E6, y el blanco tiene una ligera ventaja. Sobre lo que hemos dicho, caballo C5 y dama H5, hemos visto torre G6, pero también sería interesante este torre caballo por A4. Y tras alfil por A7, E por D5 y torre de AE1, y el blanco está ganando. Bueno, sobre todo, fijaos que ese rey vulnerable en el centro pues es un poco problemático para el negro, ¿no? Alfil por E4, E por F5, alfil por F5. Hubieran sido mejor no cambiar piezas y hacer alfil D5 o alfil F3, ¿vale? Pero bueno, en este caso él cambió con alfil por F5 y aquí el negro hizo torre 7, taponando la columna. Es la única jugada que tapona la columna realmente, porque es que tiene un problema. Lo que pasa es que aquí realmente Tal defiende de maravilla en esta posición, ¿no? Considero que Fischer, hasta por lo menos esta partida, es un jugador que asumía riesgos, pero no siempre con buen criterio, yo creo, ¿no? Siempre con aquella locura o cosa de intentar ganar siempre, a veces no hacía las mejores jugadas, a diferencia de lo que él pensaba que quería hacer, ¿no? También le influenciaba. Y algunas cosas que no le gustan, pues también se le notan. O sea, él se quiere abstraer de ese tipo de errores, pero es complicado. Y creo que acaba cayendo también, ¿no? Y Tal aquí pues le enseña, bueno, hace una defensa que acaban comentando que es muy inspirada, ¿no? Y es que realmente Tal le están tirando las piezas por la cabeza y lo están haciendo muy bien su adversario, pero bueno, demuestra su calidad. No en vano fue campeón del mundo, aunque fuera el campeón del mundo que duró menos tiempo, a lo cual él dice el campeón del mundo, el título de campeón del mundo es efímero, pero el de ex campeón es eterno, ¿no? Gran Tal. Alfil por C8, dama por C8 y aquí continúa con alfil F4. Dice que hubiera sido mejor, en este caso, C3 y tras dama C6, pues torre F2. Y hubiera sido igualdad, ¿no? También habría que valorar dama B7 y torre F2, ¿eh? La cuestión es que la dama se ponga en esa columna. Si nos diera por hacer un dama por D6, sería un grave error. Y ahora veremos la línea, ¿no? Tras torre por G2, rey por torre 2, ¿no? Hacemos esta descubierta. Y tras rey F3, alfil por D6, rey por E2 y dama por C2 y el negro tiene una clara ventaja. Está ganador. Dama por C8, alfil F4, dama C6, una muy buena jugada, está tocando al caballo y está tocando a la casilla G2, ¿no? Para hacer el mate. Dama F3. Y aquí Fischer siempre estaba esperando igual a otra cosa, ¿no? Pero Fischer esperaba que tras dama por F3, torre por F3, torre 2, torre F2, torre por, que al menos habría ataque, ¿no? Con una 3 habría algo de ataque. ¿Qué pasa? Que se encontró que Tal le jugó la mejor, ¿no? Alfil por A4. Y esto más que calculado. Alfil por D6. Y ahora aquí otra vez otra muy buena jugada, dama C6. Intentando cambiar damas, ¿no? Alfil por B8. Y dama B6 es lo que hicieron. Si en este caso dama por F3, podría seguir con torre por. Y si en este caso torre E2 hay igualdad, pero si después de torre por F3 hacen alfil G7, con C3, bueno, pues se queda el blanco con un peón de más, ¿no? Y una ligera ventaja. Alfil por B8, dama B6 jaque, rey H1, dama por B8, y ahora aquí el blanco continúa con dama C6 jaque. Vamos a ver qué pasa si en este caso torre de A a E1, podemos seguir con rey D8, apartando, igual esto es lo mejor. Y tras torre D1, rey C7, dama F4, busca un agujero, viene la torre
dama C7, dama por B4, la torre se aparta, torre por A6, la dama va a B7, muy buena jugada, dama por, rey por, torre a F6 y en este caso torre G7 y se da una igualdad, ¿no? Aunque difícilmente podrá progresar el negro realmente por la posición, ¿no? Hemos visto aquí tras rey C7, dama F4, cabría valorar torre D4, el problema es que con torre D4 es dama B7, es una muy buena jugada y bueno, y de hecho el negro está ganando aquí, ¿no? No se puede dar. Tras torre de A1, ¿qué pasaría si torre G6? ¿No? Es algo que alguien también habrá mirado. Pues que seguimos con dama por F7. No se pueden comer a la dama porque la torre está clavada. Y tras rey de 7, torre de 1, torre de 6, torre por, rey por y torre F6, ¿no? Y bueno, aquí tras estas muy buenas jugadas, pues el blanco consigue una clara ventaja, ¿no? Bueno, pues tras dama por B8, dama C6, torre de 7 y ahora continúa con torre de A a E1. Bueno, podemos mirar también la línea con torre a D1, tras lo cual puedes, bueno, seguir con, o él analiza alfil de 6, torre por F7 y dama C7, ¿no? Y aquí el negro está ganando, ¿no? Al final hay que contar que el negro tiene una pieza de más. Hay que ver cómo eso se traduce, ¿no? Pero bueno, en principio, pues es ventajoso. Tras alfil de 6, en lugar de torre por F7, valdría la pena ver torre F6 y tras torre G6, torre de D por D6 sería un error por dama por D6. Y tras torre por D6, torre por D6, el negro está ganando, ¿no? Pese a que, bueno, pareciera, ¿no?, que queda compensado, pero son mejores las torres. Más cosas a ver aquí, pues también podría ser interesante aquí un torre por F7 directamente. El problema es que existe dama de 6 y ya están otra vez ganando el negro, ¿no? Están amenazando un mate directamente en D1 y bueno, en este caso no, porque la torre está clavada, pero bueno, están proponiendo al final un cambio que les es favorable, ¿no? Torre de 7, torre A1, alfil de 7, esta es la mejor, ¿no? Si en este caso juegan rey de 8, bueno, torre por F7 sería una muy buena jugada. Y tras alfil E7, torre de F por E7, torre por E7, torre de 1, dama de 6, torre por D6, torre de 7 y dama por D7. Aquí podría venir algún mate. Incluso también, si torre por F7, pues con torre 8 en este caso, ¿no? Sin embargo, Tal prefiere desarrollar su alfil y al fin desarrolla ese alfil, ¿no? El alfil en E7. Y le viene bien. Creo que, aunque sea para estar clavado, pues al menos ya ha salido. Torre por F7 igualmente, rey por F7. Y ahora aquí, dama E6. Bueno, igual esperaban ahora algo como rey G7, pero el problema es que vendría dama por D7 y el blanco estaría ganando. Porque este alfil queda clavado y aquí habrían problemas. Pero se encuentran con la jugada muy fuerte rey F8. Y tras dama por D7, si aquí torre F1 el rey se mete en G7 y torre F7 el rey se aparta y aunque pierde la torre tenemos esta jugada, ¿no? Torre de 8 y si dama G4 pues con dama E5 está ganando el negro. Entonces tras rey F8, dama por D7, dama D6, dama B7, no queremos cambiar damas, ¿no? Torre G6 y ahora C3, ¿no? Aquí la pieza negra pierde significado a medida que se cambian peones, lo que voy a decir. ¿Qué hablas de la pieza negra? Hablamos del alfil, ¿no? Todos los peones que cambiemos pues van a hacer que ese alfil sea menos importante. Aquí sigue con A5. Si en este caso hacen B por C3, dama C8,
alfil de 8, dama por C3. Dice, aquí el negro está ganando si lo miráis por módulo, pero dice él que está igualado. Tiene un punto también de conocimiento de finales muy profundo, ¿no? A5, dama C8. Hubiera sido mejor C por B4. Aquí él hace algún comentario, ¿no? Que, bueno, que un poco da a entender que sí, que posiblemente son tablas, muchas veces en esta posición, pero que requiere de una defensa muy fuerte, ¿no? De una defensa, no sé cuál es la palabra que dice, pero bueno, una defensa que no... Una defensa dura, ¿no? Una defensa que no se rinda. Lo que pasa es que es complicado no colapsar. Y más ante tal, ¿no? Que tienen mil ideas. Y gran técnica, además, ¿no? C por B4. Dice que hubiera sido mejor C por B4. Y caso de A por B4 seguir con A3. Muy buena jugada. B por A3, B por A3 y dama por A3. Y aquí son tablas, ¿no? Pese a que si miráis por módulo es una ligera ventaja para el negro, se basa más en simplemente en medir el material puro y duramente. Pero ganar esto es muy difícil. Y más si, por ejemplo, cayera otro peón, ¿no? Aquí tras C por B4, dama por B4 y sigue con dama F5. Si en este caso dama por B4, seguiría con A por B4, G3 y el negro estaría ganando también. No tiene muchas cosas. Entonces aquí tras dama F3, rey G7, dama E2 y tablas que ya que difícilmente puede construir un ataque el negro en el flanco de rey con su rey expuesto, ¿no? Poco pueden. Quiero decir, no, es difícil, se va a exponer a muchos jaques. A5, dama C8 jaque, rey G7, dama C4, alfil D8, C por B4, A por B4. Si aquí dama por B4 seguiría con dama E2, tras C por B4, A por B4, dice que aquí él vuelve a cometer otro error con G3, no mala jugada, dice que era algo mejor dama E4. Y tras dama C7 amenazando el mate en H2, dama E7, rey G8, dama E8, dama F8, dama E4, y si no ve cómo pueden progresar las negras, que realmente sí, el negro tiene una clara ventaja, pero es difícil de conseguir que eso se efectúe. Tras G3, dama C6, torre 4, dama por, torre por, se va simplificando la posición y ahora aquí el negro ya encuentra este torre B6, ¿no? Si aquí él igual hubiera esperado, hubiera deseado un alfil E7, ¿no? Tras lo cual A3 y tras B3, torre C7 con la idea de meterse en B7 y bueno, y probablemente tablas. Pero tras torre B6, la cosa ya cada vez pinta peor, ¿no? Rey G2, rey F6, rey F3, rey E5, rey E3. Si en este caso hace A3, el problema es que le meten un B3, otra vez el negro está ganando. Y tras rey E3, alfil G5, el rey se aparta, rey D5, rey D3, alfil F6. Y aquí él hizo torre C2, que es otro error. Dice que hubiera sido algo mejor y con chances de tablas un B3. Y tras alfil E7, torre D4. Bueno, hubiera tenido alguna oportunidad, ¿no? Tras alfil F6, torre C2, alfil E5, torre 2. Bueno, viene la otra torre. Ahora vemos un poco cómo maniobra, ¿no? Le hace el jaque, le busca muy bien las cosquillas tal en este caso. Busca o intenta cambiar ese peón. Si aquí en B3 podría seguir con torre F3, se aparta, torre F2, aparta, torre por rey por, y tras rey E4 el negro está ganando, ¿no? Tras alfil D4, A3, B3, torre C8, la cosa está muy mal, ¿no? Si aquí torre 2 puede seguir con torre F3, se aparta y pierde ese peón y ya estaría perdido. Y si torre D2, que sería otra idea, torre F3, el rey se aparta, viene la torre y otra vez están ganando las negras, ¿no? No hay forma. Os enseño el final, ¿no? Poco pueden hacer aquí, ¿no? Realmente yo creo que sí, yo porque por seguir un poco más, pero la historia estaba muy clara, ¿no? Cuando esta dama viene aquí, ya se acaba, ¿no? Bueno, perdón, se acabó con la jugada muy fuerte P2. ¿Por qué? Pues por esto que habéis visto ahora, ¿no? Que realmente no pasó en la partida. La idea es que si rey por C3, esta dama pues ya está ganando, ¿no? Estamos haciendo jaque con el alfil. Probablemente caiga a la torre. Y si no cae la torre, pues caerá un mate, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Una partida fantástica.
con muy buenos comentarios. Algunas imprecisiones por parte de analistas externos y de él mismo, normal. Hay un momento que él dice una cosa que es muy interesante, que dice, estuve mirando esto por siglos, ¿no? Una posición por siglos y no conseguí nada mejor que esta línea, ¿no? Habla mucho de un poco ese trabajo que tenía, ¿no? Estos jugadores que tenían de análisis. Nakamura hace poco era un poco despectivo respecto a Fischer, más que despectivo en el mal sentido, sino quitándole un poco de mérito, porque básicamente él dice, Fischer a día de hoy contra nosotros no haría nada. Se tendría que adaptar al juego de hoy y a los módulos, ¿no? Pero bueno, me gustaría ver si Nakamura se podría adaptar a lo de antes. No estoy en contra de Nakamura, ¿eh? A mí me flipa Nakamura, igual que me flipa Fischer. Pero hay que ver un poco cómo era el ajedrez en aquel momento y cómo se planteaban las cosas y cómo se estudiaba y cómo se peleaban las cosas y cómo se preparaban, ¿no? Fischer yo creo que aquí se da cuenta de muchas cosas en esta partida. Contra un jugador que es un jugador que lo ha ganado, como él dice muchas veces, ¿no? Michael Tal, que era un superclase mundial histórico, una leyenda, pero me parece que lo más increíble de esta partida es que le hace ver a Fischer mucho sus carencias. Y de hecho yo pienso que después de esto, estas son las partidas, 60 mejores partidas de una primera parte de su carrera. Pero yo pienso que luego en una segunda parte donde él se vuelve un jugador algo más maduro, yo creo que esta es una partida donde se ven más sus errores que luego acaban siendo sus fortalezas, ¿no? Como Fischer subsana muchos errores que tiene en alguna partida, en la partida de Olafsson también lo vimos, algunas carencias que tiene de conocimientos, de ideas y que lo va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Fischer en una esponja. Y jugar contra Tal, pues yo creo que le viene muy bien, ¿no? Igual como contra los otros jugadores, están Spassis Smyslov, Paul Keres, Tigran Petrosian, ¿no? Aquí tiene un montón de jugadores durísimos, Glikoric, bueno. Pero en esta se ve muy claro. Y yo creo que Tal tenía ese punto psicológico que sabía encontrar en la tecla Fischer, ¿no? Y bueno, pues bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.